Sin más, le voy a dar la palabra al secretario general saliente para que informe del informe de gestión. Se hizo la luz. Buenas tardes, camaradas. Salud y buen congreso del Partido Comunista de Andalucía. Subo a esta tribuna para presentar el informe de gestión del secretariado del Partido Comunista de Andalucía. Y en primer lugar, lo que debo de comentar es que hicimos el esfuerzo de que este informe de gestión estuviese y se pudiese debatir al mismo nivel que el resto de los documentos políticos y organizativos en las agrupaciones. Hemos cambiado el método que normalmente nos llevaba a tener el informe de gestión unos días antes de la celebración del Congreso, del plenario del Congreso, y creo que ha sido positivo que el conjunto de la militancia tenga acceso de primera mano al balance de la gestión realizada por la dirección. Un informe de gestión que es más extenso que los propios documentos políticos y organizativos que sometemos a debate, que es prolijo en su extensión y también en la referencia del trabajo realizado, del no realizado, del realizado mal, del realizado bien. Y en primer lugar creo que debo de decir que es un informe de gestión realmente honesto. Es un informe de gestión en el que evidentemente tenemos que hablar de los cambios que se han producido y cuál ha sido el contexto político y social en el cual nos hemos movido durante estos 3 años y 3 meses, desde febrero del año 2014. Un contexto y un proceso y un cambio en el proceso que viene marcado y ha venido marcado por la movilización social y por el conflicto social, con sus altibajos que vienen reflejados en el informe a los cuales me referiré. Al ciclo electoral, todas las secretarías hacen referencia en el informe, como bien habéis visto, al hecho crucial que hemos tenido durante estos años una cantidad alta de citas electorales, especialmente a lo largo del año 2015. Y en tercer lugar, los cambios y las modificaciones organizativas y los límites financieros que en nuestro trabajo político hemos tenido. Ha sido un contexto de cambios profundos en apariencia y veremos también si reales. Y que estamos ahora mismo en un contexto y en una situación que Gramsci llamaba de revolución pasiva y que es un riesgo real, que parte de la fragmentación de los intereses de los contrahegemónicos, de su incorporación de manera parcial al dominio del poder y, por lo tanto, de la ruptura de la dicotomía entre la tesis del gobierno y la antítesis de la movilización. Andalucía está además en un capitalismo periférico. Los comunistas y las comunistas sabemos y somos conscientes de que el problema es el capitalismo. El problema es el capitalismo y el problema en Andalucía es el capitalismo realmente existente en Andalucía. Creo que en los documentos hemos acertado en su caracterización. Mañana a lo largo del debate lo veremos. Pero también en el informe de gestión hacemos mención a cuál es la situación real, política y social en la cual se encuentra Andalucía, que es en la que nosotros hemos tenido que desarrollar nuestras tareas políticas en estos 3 años. Y también vemos en este proceso cómo la ideología inserta a los sujetos en los engranajes del sistema y cómo cada vez con más frecuencia el discurso sobre el esto es lo que hay va calando hondo y se va asumiendo con normalidad en el pueblo trabajador las condiciones de pobreza, de miseria, de corrupción y de explotación. Hay también, además de la lucha de clases, una lucha ideológica y creo que la lucha ideológica también la vamos perdiendo. Los acontecimientos que se han sucedido a lo largo de estos 3 años han cambiado y han marcado claramente nuestro quehacer político. Y también nos hemos preguntado por qué ahora el Congreso. Un Congreso que debía de celebrarse con carácter ordinario para elegir la nueva dirección
en el mes de febrero del próximo año y que, fruto del debate colectivo, pensamos que era conveniente hacer el Congreso cuando lo estamos haciendo, y creo que hemos acertado. Hemos acertado porque vivimos momentos de cambio político, de transformaciones profundas en la sociedad y en la economía andaluza y española, de modificaciones en la forma de movilización, de modificaciones profundas también en los modos del combate ideológico, de la construcción del pensamiento y en la apertura posible o necesaria o deseable incluso de abrir un nuevo ciclo de movilización marcado también por estos cambios que se han producido. Y para insertar al Partido Comunista de Andalucía, un partido importante en el nuevo contexto y en el nuevo ciclo político. Para conjurarnos, y para eso está este Congreso, para ser un agente influyente en la dinámica del cambio social. El Congreso ahora también para proyectar nuestra voluntad en el Partido Comunista de España, que celebrará la segunda fase de su 20º Congreso en el mes de noviembre, y en Izquierda Unida, los Verdes, en nuestra herramienta, nuestro instrumento y nuestra apuesta estratégica, que celebrará su 21ª Asamblea en el mes de octubre. Los que estamos aquí, las que estamos aquí, los delegados y delegadas del Partido Comunista para este 12º Congreso, tenemos la ilusión, y eso es lo que hemos constatado en este debate, de hacer de este Congreso un Congreso histórico. Congreso histórico como ha habido otros congresos a lo largo de nuestra vida de comunistas. Pero un Congreso histórico no lo dan las conclusiones. Un Congreso histórico lo da que las decisiones que tomemos van a influir de forma definitiva y van a marcar el fluir de la contienda social y política en Andalucía y en España. Y si somos capaces de que lo que aquí vamos a concluir, y estoy convencido de que ello va a ser así, haremos de este un Congreso histórico porque marcará la vida política de Andalucía. Desde que celebramos el anterior Congreso, el 11º Congreso, y aparece reseñado en el informe, en menos de un año, desde la celebración del Congreso, se produjo la movilización de las marchas de la dignidad. Apenas un mes después habíamos estado desde la dirección preparando, y creo que de Andalucía, perfectamente insertos en el impulso de lo que debían de ser esa plataforma que se gestaba entonces, profundamente unitaria y bajo un lema común que indicaba el pan, el trabajo y el techo, y que desde su nacimiento y su desarrollo ha marcado, como veremos después, también la vida política de nuestro partido y la vida de nuestras direcciones. Porque aquel éxito rotundo que las marchas de la dignidad tuvieron el 22 de marzo de 2014 en Madrid marcó de forma definitiva también nuestra manera de entender la movilización y las posibilidades que un ciclo de movilización que se abría podían tener para la transformación social. Inmediatamente después tuvimos también y vivimos la crisis de la Corrala, que anticipaba ya entonces, y también nos referiremos a ello posteriormente, la ruptura del gobierno de coalición por parte del PSOE en la Junta de Andalucía. Las elecciones europeas de mayo, unas elecciones europeas que vamos a hablar de ellas, marcaron un antes y un después en el escenario político institucional de nuestro país. Aparecía un sujeto político en la escena que ha marcado también nuestros debates internos y nuestro quehacer cotidiano, ¿por qué no decirlo? Pero que hemos tenido que ver cómo desde aquellas elecciones se han sucedido otras. La abdicación de Felipe VI en el mes de junio, o la movilización de Rodea al Congreso con la que se terminó aquel curso político del año 13-14. Con la abdicación de Felipe VI comenzaba la operación Renove, la operación de restauración del régimen, esa operación de restauración que nos está llevando a esa revolución pasiva, como digo, esa reforma con la incorporación de algunos elementos de reivindicación, pero que está dejando las cosas como estaban o peor aún, con los cambios y las modificaciones a los cuales nos referimos también en los documentos políticos. Especialmente tras las elecciones europeas del año de 2014 se produce un reflujo de la movilización social. Y deja cierto paso, seguramente porque estamos ya en el año 2015, en el curso 2014-2015, deja paso a un contexto de afrontar un ciclo electoral
que los y las comunistas nos implicamos a tope en ellos, que estamos pendientes de ellos y que hemos estado, como siempre hemos estado, donde teníamos que estar. El viejo dicho de que los comunistas y las comunistas estamos pegando carteles, sí, y a mucha honra, pero no solamente en eso, participando en muchas candidaturas, promocionando a cuadros del partido para formar parte de las instituciones y estando en donde tenemos que estar, pero desde luego mostrando también la incapacidad absoluta que nuestra organización tiene ahora mismo para poder afrontar de manera organizada la continuación del ciclo de movilización social acompañando a un ciclo electoral. Y normalmente el ciclo electoral, lo hemos notado absolutamente, hay una rebaja en esos tiempos de la actividad política propia del partido o la más inserta o la que más tiene que acompañar la movilización, aunque creo, como también veremos después, que no lo hemos hecho mal del todo en ese sentido. Por lo tanto, fue en 2014 de movilización, de inicio de la Operación Restauración, con la aparición de Podemos, y un año 2015 de elecciones, hasta junio del año 2016, con esa crisis de gobernabilidad que se resuelve con el golpe que se da en el Partido Socialista y que, bueno, también tenemos que ver y tendremos que analizar cuál es la situación en Andalucía tras la derrota de la presidenta de la Junta de Andalucía en las primarias del Partido Socialista, ya que en marzo de 2015 se produjeron también las elecciones autonómicas. Recordemos que fueron también las primeras elecciones después de la europea en las cuales Podemos se medía en unas elecciones, fueron previas a las elecciones municipales y a las elecciones autonómicas del 143, y por lo tanto ahí se produce en marzo de 2015 ese cambio de pareja del PSOE con la pareja que mejor le venía, la mejor muleta para el social liberalismo puesto en práctica durante todos estos años por el régimen del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. El contexto político, por lo tanto, en el que nos movemos, nos llevó a analizar a lo largo de todos estos años, en nuestros informes, la realidad con la que nos encontrábamos. Y creo también, y a los informes me remito, que en el ciclo electoral nos hemos situado de forma adecuada. Hemos hecho en nuestros órganos los análisis electorales que teníamos que hacer, hemos aprovechado y exprimido un tesoro que hemos tenido y de que me precio haber propuesto en su momento que formase parte de esta dirección, que ha sido un tesoro tenerlo en nuestra dirección por su capacidad de análisis y por lo que desde su cabeza y su trabajo ha aportado al conjunto del partido, no solamente en los análisis electorales, sino en sus tareas al frente del departamento ideológico. Por lo tanto, también aprovechar en ese momento para agradecer y señalar el trabajo de Jaime Aja al frente del departamento ideológico del Partido Comunista de Andalucía. Y esos análisis nos decían lo que nos siguen diciendo, que los barrios populares, los barrios obreros y la clase trabajadora están muy lejos todavía de votar y de apoyar opciones electorales de ruptura democrática, y que el bipartidismo aún se mantiene fuerte en esos sitios y que por lo tanto tenemos que tener esto también en cuenta a la hora de elaborar nuestra estrategia. Ahora vemos cómo se disputa, o parece que nos están vendiendo por parte de los medios de comunicación, que el debate fundamental que ahora mismo hay está en cómo trasvasar datos del PSOE a Unidos Podemos o de Unidos Podemos al PSOE, como si el bloque de la derecha, el bloque del Partido Popular y el bloque de Ciudadanos tuviera un voto fijo y eterno, como si no hubiera obreros y obreras que votan al Partido Popular. Y creo que nosotros y nosotras, en la siguiente fase que se abre, deberíamos de ponernos también en la senda de disputar no el electorado al PSOE, no el electorado al Partido Popular, sino que tendríamos que disputar el electorado en la clase trabajadora, en los sectores populares y en las clases subalternas de nuestro país, y que para eso hay que hacer un trabajo y una estrategia, y hay que determinar una estrategia que creo que está señalada bien en los documentos políticos y que también, insisto, tendremos ocasión de debatir en el día de mañana. Bien, tenéis en el informe un punto importante que quisimos incluir, y es el punto número 2. Tiene un título un poco escondido, pues se llama Análisis crítico de la tesis séptima del manifiesto programa de la línea. Aquella tesis
venía a hablar de cuál era nuestro papel y estaba redactado, si recordáis, en el Congreso de la Línea hace 3 años estábamos aún participando en un gobierno con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Y aquella tesis se hizo también para proyectar nuestro trabajo, para hacer un análisis crítico, pero han cambiado los tiempos y creíamos que este era también buen momento en el informe de gestión de realizar un análisis crítico de aquella experiencia, de lo que decíamos y de lo que decíamos entonces. Recordamos ahí que se aprobó un estatuto de autonomía nuevo, con nuestro apoyo, en el año 2007 y que inmediatamente después vino la crisis. Y la crisis que ha servido como excusa para el Partido Socialista en el Gobierno para no aplicar ni poner en marcha los elementos más avanzados y que por lo tanto denunciamos una absoluta falta de voluntad. No es que el PSOE no pudiera, es que el PSOE no quería poner en marcha los aspectos más progresistas, los aspectos más relevantes, los aspectos que nosotros incluimos en el Estatuto de Autonomía. Por ejemplo, nos podemos referir a la renta básica, algo que aparece en el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía y que jamás ha formado parte de la intención del Partido Socialista de poner en marcha con la excusa de la crisis, cuando precisamente con la crisis era cuando más falta hacía que esto se pusiera en marcha. Pero independientemente de eso, lo que se da cuenta es de que Andalucía y el papel que ha jugado en Andalucía desde la aprobación del Estatuto del 2007, pero también desde el anterior Estatuto y en todo este ciclo desde la puesta en marcha de la autonomía, que ha jugado un papel subsidiario, ha jugado un papel dependiente y no ha jugado para nada un papel Andalucía, que fue el que se debería de haber heredado de aquel momento de movilización y de alianza de clases que nos llevó, a los comunistas y otros muchos, a poner en marcha la autonomía desde el convencimiento de que la autonomía en Andalucía era un elemento de ruptura con el guión establecido por los bienpensantes y por los gobernantes en su momento, que se rompió desde la movilización y de la lucha, y que era una herramienta que había que poner al servicio del pueblo trabajador y de sus intereses. Todo eso del pueblo trabajador andaluz y de sus intereses. Desde entonces, hasta ver cómo el gobierno andaluz, cómo Susana Díaz, se envuelve en la rojigualda para analizar el problema o el llamado problema catalán, es realmente patética esa trayectoria de que inserta Andalucía no solamente económica y socialmente, sino política e institucionalmente en una situación de dependencia. Y nosotros le queremos dar la vuelta a eso. Por eso también hablamos en nuestro documento, en este informe de gestión, del papel que tiene que jugar Andalucía para la ruptura democrática. Y por eso es importante este Congreso. Recordad que después de aquello vino el proyecto de la segunda modernización, vino la Andalucía imparable, vino después de aquel evento que, por cierto, nos han estado recordando en estos últimos meses de la Expo 92, esa avanzadilla de una tercera vía a la andaluza con elevadas dosis de paternalismo o de maternalismo. Muchas veces Susana Díaz parece que habla como la madre de todos los andaluces. La crisis ha puesto también en crisis o ha destapado los mecanismos clientelares sobre los que se asienta el régimen en Andalucía. Y también ha puesto de manifiesto el enorme porcentaje cada vez mayor de economía informal propia de economías dependientes, hasta llegar a esa derrota que ha sufrido en la remodelación del gobierno, que da cuenta, ya lo veremos, de que es posible que su intención sea agotar la legislatura, o el intento de fichaje del compañero Diego Valderas Sosa para un comisionado que se saca de la manga. Fichaje frustrado, afortunadamente. Lo que tenemos por delante: Susana Díaz ha perdido las primarias, Chávez y Griñán se sentarán en el banquillo, y la alternativa a todo este estado de cosas en Andalucía desde luego no puede ser el Partido Popular y la derecha, a pesar de los intentos que también durante esta fase ha realizado el Partido Popular de movilización corporativa o populista estilo José Antoniana, recogiendo algunos aspectos de movilización en algunas provincias relacionadas con la sanidad sobre todo, y tratando de emerger como agente movilizador. Afortunadamente, fruto del trabajo, entre otros, de los comunistas, esto se ha disipado, este enfoque, y es cada vez mayor la capacidad que tenemos de tejer y de unir. ¿Qué nos pasó?
Bueno, nosotros creo que hacemos un análisis crítico de esa tesis. Teníamos que poner en valor nuestras políticas, las políticas que nosotros realizamos, muchas de ellas con elementos claramente rupturistas, lo que tuvo que ver con la vivienda, lo que tuvo que ver con el poner en jaque y poner en solfa la propiedad privada de un bien común como debería de ser la vivienda, o el intento de poner en marcha una banca pública en Andalucía relacionada claramente con un enfoque antineoliberal que realizábamos y que por supuesto que influyó claramente en nuestra expulsión y la ruptura del gobierno. Pero también vimos cómo estábamos en un gobierno participando en un momento en el cual se produce una emergencia del movimiento social, del movimiento rupturista ligado al 15M, que nuestra participación en el gobierno claramente nos aisló de muchos de los agentes que en ese momento emergían, y que esa contradicción fundamental de estar participando en un gobierno y tener una ola y un auge de movilización supuso desde luego un obstáculo para la estrategia de acumulación de fuerza social y política para la ruptura democrática, y también nos propició en muchos casos aislarnos de nuestra base social, de otros sectores sociales politizados a raíz del 15M y de otras organizaciones que comparten la estrategia del PC y que acabaron cristalizando política, organizativamente y electoralmente en Podemos. Este aislamiento yo creo que claramente se rompió con la crisis de la Corrala, donde se puso de manifiesto que nosotros también podíamos tener y podíamos ser partícipes de la movilización popular, de la movilización social y del sentir general de la gente. En esta nueva etapa, como ya he dicho, está marcada por el pacto PSOE-Ciudadanos, por el papel que tiene el PSOE de Andalucía. El tiempo nos dirá cuáles son el desarrollo de los acontecimientos, pero desde luego nuestra apuesta, como viene en los documentos, y estoy seguro de que vamos a continuar en el debate de mañana, tiene que ver con la apuesta por la unidad popular, por la construcción de un bloque de unidad popular y por la generación por abajo de una fortaleza necesaria para que la alternativa en su momento al bloque del PSOE, al bloque clientelar andaluz, al bloque del Partido Nacional Andaluz, sea una alternativa de progreso, una alternativa rupturista y una alternativa unitaria que siente y que tenga mejor sentir con el carácter del pueblo trabajador andaluz. Y ese es el trabajo que realizamos, intentamos realizar en ese paso también en el último año, desde el 16 hasta el 17, en este último curso político, que ha estado también marcado por un repunte de la movilización en el último trimestre del año pasado, de movilizaciones aisladas que nos llevaron a la dirección del Partido Comunista de Andalucía a tener una cierta dificultad para poder cubrir la sucesión de movilizaciones que se dieron entonces. Recordad, Doñana, las marchas, el 4 de diciembre y todo lo que tenía que ver también con las mareas, y cómo nos llevó eso en nuestro análisis a tratar de unir y de tejer para realizar en este 28 de febrero lo que ha sido un hito al cual hay que darle continuidad. Y ese hito consistía en un 28 de febrero donde no era Izquierda Unida la que estaba en la calle solamente con sus banderas, su pancarta, haciendo de él un acto que en muchos casos o en algún año ha sido también, porque ha sido previo a la celebración de elecciones y se ha constituido como un acto electoral y de referencialidad propia en momentos delicados para nosotros, y que este 28 de febrero ha sido un impulso a la movilización, pero sobre todo ha sido un impulso a tratar y al objetivo de tejer los conflictos de diverso tipo que aquejan a nuestra tierra, que aquejan a Andalucía y que tienen que ver con el establecimiento del capitalismo neoliberal, con el patriarcado en nuestra tierra, con el modelo de desarrollo que tenemos en Andalucía, con la precariedad y con la pobreza. Bajo ese lema de pan, trabajo y techo se recupera un movimiento social y un bloque político andaluz claramente de ruptura, y a él le tenemos que dar continuación. En el marco de la coyuntura política en el que nos encontramos, tenemos que decir que hemos llegado pasando enormes dificultades. Los comunistas y las comunistas también durante estos 3 años. Pero estoy orgulloso de que en el Comité Central del Partido Comunista de Andalucía, tanto en el anterior mandato como en este, hayamos tenido
la capacidad de debatir a tumba abierta sobre aquellos elementos que nos generaban en cada momento contradicciones y que debían de ser objeto de debate. En el Comité Central del Partido Comunista de Andalucía residimos de forma sistemática y permanente los debates que conllevaba la contradicción de participar en un gobierno como el andaluz con el Partido Socialista. Ahí se sustanciaron numerosos e importantes debates, se tuvieron debates a tumba abierta, se alcanzaron síntesis unitarias y esas síntesis se proyectaron sobre la realidad de forma disciplinada. Y creo que en general hemos tenido la capacidad a lo largo de este mandato de generar unidad en torno a los planteamientos políticos tras el debate. Y buena muestra de ello es que las votaciones que se han realizado sobre los informes políticos que se han venido presentando y debatiendo en nuestros comités han tenido un amplísimo apoyo, con frecuencia unánime, y que luego quizá, y de eso va el informe de gestión, tenemos que ver la diferencia entre lo que acordamos en los papeles, las líneas políticas que acordamos en nuestros papeles y su ejecución. Y de eso va el resto del informe. Hablaba de la limitación en las finanzas y creo que si se ha hecho un trabajo bueno en el partido y en la dirección del partido ha sido en el terreno de las finanzas. Y quiero empezar, antes de pasar a la explicación de los trabajos de las distintas áreas, quiero empezar con la finanza porque pone también el marco en el que nos podemos mover. Se nos ocurren a veces muchas cosas, pero afortunadamente tenemos la imaginación necesaria y suficiente para sacarlas con nuestra voluntad, con nuestro trabajo. Pero es evidente que toda política necesita finanzas y que no hay política sin finanzas. Y este periodo, pues creo que ha sido gestionado de forma brillante por Salvador Fuente, al frente de la Secretaría de Finanzas del partido, que lo habéis tenido todos y todas perfectamente informado. Y quiero también empezar con las finanzas porque normalmente sabéis que el trabajo de Salva en esta Secretaría ha contado también con la presentación permanente y sistemática en los comités centrales de presupuestos, de balances de ejecución, de todas las actividades que hemos realizado, de las campañas, de la fiesta, del cierre del presupuesto anual, de la apertura del nuevo, del balance a cada 6 meses de ejecución del presupuesto. Y es esa información que se presentaba al final del comité central y que a lo mejor ya estábamos demasiado cansados y muchas veces lo hemos dejado solo hablando. Pero bueno, la información está ahí y creo que es necesario continuar con esta labor. Pero no solamente ha sido un trabajo de información. Este periodo ha venido marcado por la dependencia económica que la organización tiene objetiva del protocolo con Izquierda Unida. En el 2015 sufrimos además una importante pérdida de ingresos institucionales tras las elecciones, que nos hacen pasar en diputados de 12 a 5, y esto implica que en Izquierda Unida se tenga que afrontar un fuerte plan de viabilidad que afecta al partido con una disminución del protocolo financiero y de los ingresos por el alquiler de la sede. Para poder solventar esta pérdida, los ingresos del Comité Central, con la solidaridad de todas las provincias, aprobó la centralización del porcentaje de la cuota que corresponde a las agrupaciones y a las provincias del Central. En el Central, situación que se prorrogó durante el año 2016, y gracias a la finalización del plan de viabilidad en diciembre del 2016 de Izquierda Unida, se han podido recuperar los ingresos por protocolo y el alquiler del partido recibía, por lo que en 2017 está previsto que la cuota baje de nuevo a las agrupaciones y comités provinciales. En este periodo hemos mantenido el funcionamiento del Comité Central con mucha austeridad y con mucho sacrificio y sin dejar de pagar y de amortizar la puñetera deuda financiera con la que nos encontramos al principio del anterior mandato, con el que nos encontramos hace 7 años, deuda que no estaba al corriente y que se ha tenido que refinanciar a lo largo de todos estos mandatos. A día de hoy podemos decir, tras el trabajo realizado, que la deuda del Comité Central con entidades financieras está al día
y por lo tanto cada año ha ido disminuyendo. Sin embargo, sigue siendo un lastre que limita la capacidad del partido para su autonomía y para su trabajo político. Y mientras esta deuda siga estando, resultará realmente complicado poder desarrollar mecanismos de autofinanciación. Mecanismos de autofinanciación que hemos impulsado y puesto en marcha y que han tenido un resultado desigual. Se ha consolidado, por ejemplo, algo tan importante como que el PK en toda Andalucía tenga un mismo elemento de lotería con el niño, que se han conseguido ingresos interesantes para el Comité Central, no así tanto como la tienda y la venta de productos, que todavía tenemos mucho que mejorar y que también eran herramientas y eran elementos de autofinanciación que yo creo e invito a que se siga impulsando y aportando a la nueva dirección. Y algo muy importante, la consolidación presupuestaria, que haya un presupuesto consolidado del central con todas las provincias, y que esto se lograra el año pasado es también importante y es relevante que lo digamos en este momento, porque eso nos permite también desde el punto de vista de las finanzas ser una organización y poder conocer mejor cuáles son las necesidades y las desigualdades de recursos que dentro del Partido Comunista de Andalucía también hay. Y no puede ser que esa desigualdad de recursos se dé. Hay que apostar por una política de finanzas que nos permita la solidaridad para que la actividad que tengamos que desarrollar en cada territorio y en cada frente esté dignamente sustentada con unas finanzas desde la austeridad, por supuesto, pero también desde la solidaridad y desde la igualdad en los recursos que el partido y las provincias tengan. En el apartado organizativo, también encabezado en esta fase por el camarada Salvador Fuentes, creo que se han mantenido la Comisión Andaluza de Organización y Finanzas con un área interna que ha tenido un funcionamiento regular. Se señala en el informe también que en el año 2015 bajaron las reuniones del área interna debido al ciclo electoral. Se señala también en el informe que la participación muchas veces en las provincias no se ha conseguido. Se señala la cuestión del DAR. Yo no sé cuántas veces hemos debatido y aprobado esto en el Comité Central. Yo creo que en todas. El DAR no es un mecanismo solamente de recaudación. En cuanto a mecanismo de recaudación, creo que hemos avanzado y hemos llegado donde teníamos que llegar, pero si el DAR lo dejamos en un mecanismo de financiación, pues no sirve, porque el DAR es y debe de ser una base de datos para el trabajo político de nuestra organización. Y ahora mismo pues nos siguen faltando de muchísimos camaradas datos tan básicos como si militan en comisiones obreras, datos tan básicos como los estudios que tienen, datos tan básicos como las organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, feministas, en las cuales desarrollan su tarea y su labor, datos tan básicos como poder darle un botón y que te salgan los profesores de enseñanza media que el Partido Comunista de Andalucía tiene en todo su territorio. Y creo que este trabajo es fundamental que se haga. Y creo que la próxima dirección debe de habilitar los mecanismos para que el DAR se convierta en una herramienta de trabajo político. Y esa es la conclusión fundamental que hemos sacado de este periodo, en la cual hemos dado un avance significativo en su funcionamiento, pero claramente aún insuficiente para el trabajo político del DAR. El trabajo orgánico y el contacto con las provincias es otro punto que aparece en el informe relacionado con la organización y las finanzas, y que en general creemos que el contacto ha sido, por tanto, especialmente por parte de Salva, permanente, fluido, tanto telefónicamente como físicamente. La fiesta del PK y la fiesta del PC. Pues la fiesta del PK y la fiesta del PC nos ha dado a la dirección muchos quebraderos de cabeza, pero creo que los hemos afrontado con ilusión y con ganas. Que la fiesta del PK ha mejorado a lo largo de todos estos años en su contenido político, en su contenido ideológico, en su contenido lúdico y en la implicación de los camaradas, pero como también se señala en el informe, es aún claramente insuficiente. Y la fiesta del PK
aún no es concebida por un magro porcentaje de la militancia y de las direcciones intermedias como una fiesta andaluza, como una fiesta del Partido Comunista de Andalucía, en la cual todos y todas debemos de estar y de participar. Y que cuando queremos parecernos a partidos como el Comunista de Portugal, tengamos en cuenta que los camaradas del Partido Comunista de Portugal se anotan la fecha de la fiesta en la agenda, y es que eso es sagrado. O sea, es que no hay nada ese día. Ese día no hay comuniones, ese día no hay bodas. No, ese día no hay nada, no hay bautizos. Ese día hay fiesta. Y al hacerlo así permite que el secretario general en su intervención, delante de toda la militancia del partido, pueda inaugurar el curso y pueda dirigirse al conjunto de la militancia diciendo en nombre de la dirección cuál es la línea política y estratégica, informando de los acuerdos. Eso ya no es online, eso es en vivo y en directo. Entonces, cuando nos queremos parecer al Partido Comunista Portugués, tengamos en cuenta también este tipo de cosas. Es verdad que la fiesta tiene muchas cosas que mejorar, pero creo que con el análisis crítico que vamos haciendo año tras año se va mejorando la cuestión, y también invito a que la próxima dirección consolide las mejoras que se han realizado y con imaginación y con muchas ganas haga la fiesta del PK mucho mejor fiesta de lo que es, y sobre todo que consiga que no perdamos dinero cuando la celebramos. Las entregas de carnet, las campañas, los aportes a otras secretarías también forman parte del informe, lo conocéis. El departamento ideológico ha tenido también un funcionamiento con altibajos, también fruto de la presencia, o que hay camaradas que han tirado para adelante del trabajo en muchas ocasiones con trabajo voluntario, restando trabajo a su trabajo asalariado, a su empleo y a sus quehaceres familiares para sacar adelante trabajos que han sido fundamentales e importantes. Y esto creo que durante estos 3 años es un elemento distintivo de la gestión de esta dirección. En materia de formación hemos realizado tres escuelas de cuadros. Hemos consolidado la celebración de la Escuela del Partido Comunista de Andalucía, pero tal y como decimos, no es para nada suficiente. Las escuelas han estado bien valoradas por parte de los asistentes a las escuelas. Hemos hecho también un esfuerzo por parte del partido para que ese espacio aislado de la agenda política nos permita estar en camaradería debatiendo y profundizando sobre aspectos que luego podemos proyectar en nuestras agrupaciones. Pero la escuela del PK hoy no es todavía la desembocadura de un proceso de formación que debe de venir desde abajo hasta la escuela central de cuadros, acompañada por las provincias y por las agrupaciones, y con un temario común y con unos ejes de trabajo en común para el conjunto de la militancia de Andalucía. Pusimos en marcha la Fundación Andaluza Memoria y Cultura. Y quiero esto ponerlo en negrita porque se habla poco de esto y de la revista Pensar desde abajo. La revista Pensar desde abajo especialmente ha salido porque hay una persona que recibió la encomienda de que saliera, y el tío se ha empeñado y ha conseguido que saliera todos los años. Y ha salido muy bien. Esa persona es Manolo del Pino. Esa persona es la que ha estado pendiente de invitar a grandes firmas para intervenir y para debatir en esa revista. Y cuando digo grandes firmas no lo estoy diciendo por su nombre, sino por lo que han escrito, por lo que han volcado, por lo que nos han enseñado escribiendo esos artículos de profundidad, con un eje temático común, con una planificación de los números que se iban a salir. Y creemos, y así lo hemos debatido y lo hemos pensado, con una receptividad entre la militancia que no casa con el nivel que tiene la revista. Hemos tenido muchas dificultades para organizar las presentaciones de la misma, para su distribución, para que los camaradas al menos se hicieran con los ejemplares de la revista, y está claro que esto hay que mejorarlo porque merece la pena mantener a este referente de debate teórico y político andaluz, de izquierda comunista, reflexionando y pensando. Y en torno a la fundación, que fuimos capaces de ponerla en marcha y que como tal fundación todavía no ha tenido mucha actividad. Pero hay que ver la que hay que liar para poner en marcha una fundación, ¿verdad, Alba?
Hay que verle que hay que liar para poner en marcha una fundación. Nos costó trabajo con la Fundación Pepe Díaz, no fue posible, y cuando esta dirección entró nos dijimos que teníamos que tener esa fundación. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, pues yo estoy tremendamente contento y satisfecho de que este año, por primera vez, con la UNIA, con la Universidad Internacional de Andalucía, la Fundación Andaluza Memoria y Cultura, junto con la FIM, y con la Fundación Europa de los Ciudadanos, celebramos un curso de verano que será el primer fin de semana de septiembre por primera vez. Y lo hemos organizado desde la Fundación, en relación con la Universidad Internacional de Andalucía. Y también queremos agradecer a los camaradas de Jaén que nos pusieron en contacto, que nos dieron la idea y que nos han ayudado a que esto, cabezado también en este caso por Jaime Aja, sea una realidad. Son innumerables las campañas que se han puesto en marcha bajo la dirección, la tutela y el impulso del Departamento Ideológico, incluyendo también en eso el programa político y cultural de la fiesta del PK, el trabajo de referencialidad del partido en las propias campañas electorales, referenciando con nuestro avión y nuestro martillo, incorporando la estructura unitaria y la apuesta unitaria a lo que es el partido, y las tareas de comunicación que decidimos en su momento incorporarlas dentro del trabajo del Departamento Ideológico y que creemos que ha sido un acierto, que todas las tareas que tienen que ver con la reproducción ideológica se volcaran en un mismo área, que ha trabajado conjuntamente en los elementos de comunicación interna y los elementos de comunicación externa. Y aquí hemos dado un salto brutal, que tiene que ver con las redes sociales y con el empeño de muchos militantes de trabajo voluntario que han conseguido que hoy día, bueno, pues el Partido Comunista de Andalucía y su cuenta en redes sociales, especialmente en Twitter, pues sea una referencia que muchas veces ha sido capaz de marcar tendencias. Esto no hace la revolución, pero ayuda. Y creemos que es bueno que el partido esté en ese espacio, que se consolide ese espacio, que se aumente ese espacio, que se le dé continuidad a este trabajo. Más allá de que las tareas de comunicación y el trabajo de comunicación no se puede reducir a esto, y que ha sido dispar por parte de las direcciones provinciales, de las estructuras provinciales, la participación en lo que sería una comisión de comunicación andaluza o las tareas de comunicación incluso en las provincias. La comunicación permanente en responsable de comunicación andaluz y responsable de comunicación en las provincias ha tenido sus dificultades. Cuando se ha podido hacer y ha habido voluntad o trabajo o gana o capacidad, se ha hecho, y cuando no se ha podido hacer, pues se ha dejado de hacer porque efectivamente no había, y a la página web me remito, la podéis ver. Por cierto, no está en el informe de gestión, pero sí deciros que la nueva dirección va a contar con una página web nueva en breve, que se la vamos a dejar a la nueva dirección puestecita. Hemos estado trabajando en ese asunto también por parte de la dirección, por parte del Departamento de Comunicación, y vamos a intentar que esté lo más breve posible. Y finalmente, el área externa y la relación con la Unión de Juventudes Comunistas de Andalucía. El informe del área externa está en el sentido temporal. Ahí podéis ver perfectamente cuál ha sido el aumento y el reflujo de la movilización social, cómo ha influido en las citas electorales en el entretenernos de alguna manera de hacer trabajo enfocado a los frentes, pero sobre todo y también la apuesta por las políticas de sectorialización, especialmente en el último curso político. Y estas experiencias también las tenemos que analizar, están siendo analizadas también por sus protagonistas, cuando se impulsan, cómo conseguimos mantener los comunistas, cuando se produce la movilización, una red que permita tejer organización, y que no vayamos a la movilización por la movilización, sino que los comunistas y las comunistas, el papel nuestro en el conflicto es tejer, es unir conflictos, pero sobre todo también es orientar políticamente a que los protagonistas comunistas de esos conflictos estén organizados, que haya una fluidez de comunicación entre el trabajo de los y las comunistas en un frente de lucha determinado, en un sector, en una empresa, en un conflicto, con lo que es la estrategia general del partido. A eso que hemos llamado sectorialización, y que también aparece en los documentos, en función de esta experiencia y de este balance, cuáles podrían ser los elementos de avance en eso
que hemos venido a llamar la revolución organizativa del PK, para romper con una dinámica muy antigua, que es la de que el Partido Comunista de España se organizaba para el debate y para la confrontación electoral, donde las agrupaciones territoriales tenían y siguen teniendo un papel fundamental, pero donde, fruto de esta estrategia que estamos poniendo en marcha de ruptura democrática, de acumulación de fuerzas para la unidad popular, tenemos que también realizar los cambios que sean precisos y necesarios en el modelo organizativo para aumentar en complicidades y en defensa de la transformación. Tenéis un análisis muy somero que no os preocupéis, no voy a leer, que se inicia con la marcha de la dignidad en el curso 13-14, que habla de un curso 14-15 de cierto reflujo de la movilización, pero donde nosotros y nosotras estamos tratando de estar en todos los elementos que se van poniendo en marcha en ese curso. La marcha de la dignidad, que tuvo dos en otoño, el 24 de octubre Somos Reales, la semana de lucha 24-29 de noviembre y la segunda marcha a Madrid del 21 de marzo, que recordad que estábamos en jornada de reflexión de las autonómicas andaluzas y se notó. Se constituyó el movimiento contra el TTIP en Andalucía, la plataforma andaluza contra la paz se organizó la anual marcha rota en noviembre, fue el Rodea Príncipes de Asturias, también intentamos impulsar la campaña pro referéndum monarquía república con un resultado lamentable en este caso, en esta campaña. También hablamos en el informe de la dificultad que hemos tenido para integrar, y permanentemente el partido en las marchas ha tratado de ser puente para la incorporación de nuestra referencia sindical fundamental, que son las comisiones obreras, en lo que es el espacio de las marchas por la dignidad. No ha podido ser, afortunadamente por abajo, y las movilizaciones por abajo sí ha podido ser en muchas provincias y en muchos territorios, contar con la complicidad de dirigentes de las comisiones obreras de Andalucía, pero también se analiza en otra parte de los documentos políticos ese estar dentro del régimen claramente. Creo que ahora mismo a comisiones obreras, esperemos, le mandamos desde aquí un saludo para que tengan un buen congreso confederal y que se vayan poquito a poco, que vaya el sindicato poquito a poco, enterándose de que la única alternativa para acabar con este estado de cosas no es la negociación y la concertación, sino que para terminar con este estado de cosas hay que incorporar al movimiento obrero organizado y de clase al bloque de ruptura, y ese debe de ser nuestra estrategia y ese debe de ser nuestro objetivo. En el curso siguiente, en el curso 15-16, tuvimos las euromarchas, tuvimos el 22 de octubre, que fue una movilización, como recordáis, descentralizada, y tuvimos un 7 de noviembre. Y tuvimos un 7 de noviembre que fue muy importante, porque fue un momento también de ruptura en el modo en el que el movimiento feminista se expresaba y se movilizaba en nuestro país, y que hemos visto cómo se ha consolidado, dimisión del ministro de Justicia Gallardón por medio, cómo se ha consolidado dentro del espacio feminista un discurso de movilización y de lucha que nada tiene que ver con esas marchas feministas que se organizaban anteriormente, donde iba un representante del PP, un representante del PSOE, un representante de Izquierda Unida, un representante, y aquí todos estábamos combatiendo y luchando por lo mismo. Y creemos que hay un movimiento especialmente muy joven feminista, que es un movimiento que ve claramente la lucha contra el patriarcado, que ve la relación entre el patriarcado y el capitalismo, y que en sus planteamientos, en sus discursos y en su actitud movilizadora, desde luego nosotros tenemos que estar presentes. Y el curso 2017, como 2016-2017, también viene valorado en el informe de gestión en cuanto a la movilización, y sobre todo también por señalar algo importante, la apuesta, como decía, de una estrategia de intervención encaminada a que las comunistas y los comunistas presentes en los conflictos no estén huérfanos, sino que estén organizados y puedan coordinar sus tareas políticas con la estrategia, las prioridades que desde la dirección, tras el debate, se marquen. Ahí hemos estado en ese, y tenemos algo que ver con el movimiento andaluz por la educación pública.
tenemos que ver con el impulso de las mareas, tenemos que ver con el impulso de la marcha de la dignidad, tenemos que ver con el grupo de pensionistas del PK, con la organización de los teleoperadores y de las teleoperadoras, y también el intento que estamos en ciernes de poder lograr la organización de los trabajadores de la sanidad pública, que son comunistas también de forma importante. En fin, multitud de experiencias de desarrollo de lo que debe de ser una estrategia de trabajo en sectores para poder tejer y para poder unir luchas. Hablamos de revolución democrática, camaradas. Hablamos de ruptura democrática. Hablamos de proceso constituyente. Hablamos de todo esto porque no solamente damos cuenta del agotamiento del régimen del 78, no solamente damos cuenta de las contradicciones que han atravesado en los últimos tiempos en forma de crisis institucional, gobernativa, económica, al bloque dominante, sino que lo que estamos también es diciendo que bajo el capitalismo y el patriarcado no es posible resolver los problemas cotidianos del pueblo trabajador. Y ese mantenimiento de nuestra apuesta por el socialismo y por el comunismo es lo que nos diferencia del resto de organizaciones políticas y sociales con las que podemos compartir camino, con las que podemos tejer complicidades. Pero, y sobre todo, creemos que el fruto de este análisis, de este informe de gestión y de lo que mañana y pasado acordemos en este Congreso tiene que ver con el lema de nuestro Congreso y tiene que ver con tejer la unidad del Congreso, tiene que ver con tejer la unidad de los conflictos. Porque el capitalismo es el mismo para la camarera de hotel, para el trabajador del McDonald's o para el estibador. Y las consecuencias del capitalismo también están haciendo que se fragmente la clase trabajadora. Hoy, al contrario de en siglos anteriores, la revuelta democrática, la reivindicación de los derechos civiles no lo va a practicar la burguesía. No tenemos ninguna burguesía con la que aliar un pueblo proletarizado, un pueblo trabajador, en su lucha contra un antiguo régimen para la defensa de elementos democráticos como el sufragio, o la libertad de prensa, o la libertad de manifestación. Derechos, por cierto, atacados también. No hemos hecho mención a la puesta en marcha y la dificultad que también ha supuesto para la movilización la ley Mordaza, la reforma del Código Penal. Eso también forma parte del cambio y de la reforma del régimen. Nosotros estamos apostando por una ruptura democrática y para ello somos conscientes de que el pueblo trabajador poca gente tiene a su lado para poder conseguirla. Y que por lo tanto los avances democráticos que se puedan producir en una sociedad como la andaluza o la española tienen y pasan necesariamente por la unidad de la clase trabajadora. Porque los trabajadores y las trabajadoras se sientan parte de un sujeto histórico. Para que la clase trabajadora y el pueblo trabajador no se conforme con el no hay alternativa que nos decía Margaret Thatcher, sino que entienda perfectamente que las grietas que estas crisis han provocado en el régimen y en el sistema las tenemos que aprovechar para introducirnos por ellas y demolerlos. Y que estamos en esa fase y tenemos esa posibilidad, que tenemos que creérnoslo, no desde el voluntarismo, sino desde el análisis marxista y sosegado de la realidad que nos circunda, desde el debate político y desde la apuesta política por la puesta en marcha de nuestro trabajo, de poner en común nuestra camaradería y de poner en común nuestro buen entender de este Partido Comunista de Andalucía. Un Partido Comunista de Andalucía que es un partido de muchos hombres y mujeres, pero que especialmente es un partido donde lo colectivo, donde lo comunitario, donde el apoyo mutuo y donde la camaradería son sin duda nuestras señas de identidad. Y esa es la garantía de que este partido siga existiendo, no solamente eso, sino que siga y continúe avanzando, que cambie lo que tenga que cambiar, que reforme lo que tenga que reformar en su interior, que tenga que modificar sus estructuras organizativas para crecer y sobre todo para vencer. Camaradas, muchas gracias, hasta la victoria siempre.